¿Alguna vez has sentido que estabas a la deriva en la vida, como si estuvieras desconectado, buscando un propósito pero sin encontrarlo realmente? Parece como si las respuestas que podrían cambiarlo todo siempre estuvieran fuera de tu alcance, ocultas en una niebla. Pero, ¿y si esas respuestas no estuvieran allá afuera, en el mundo, sino dentro de ti, escondidas en las sombras que llevas evitando enfrentar desde siempre? Jung, el psiquiatra y psicoanalista suizo reconocido como un pionero en su campo, transformó por completo nuestra comprensión de la mente y de la realidad que nos rodea, porque no se limitó a estudiarla de forma teórica, sino que la exploró como un viajero que se adentra en territorios desconocidos. Jung solía afirmar que los seres humanos luchan desesperadamente contra el vacío, contra la posibilidad de vivir una existencia sin sentido. Para él, la mente no era algo superficial que se pudiera observar desde lejos, sino un universo profundo en el que se ocultaban aquello que la mayoría teme mirar: el inconsciente, la sombra, los miedos y deseos reprimidos que escondemos del mundo, y, muchas veces, de nosotros mismos. Creía que la vida no era una simple sucesión de hechos sin rumbo, ni una búsqueda ciega de logros, sino que guardaba un significado más profundo que solo podía ser revelado al atrevernos a enfrentar lo que permanece oculto en lo más íntimo de nuestra psique. Sus investigaciones sentaron las bases de muchas de las ideas que aún hoy nos guían, desde la teoría de los tipos de personalidad hasta nociones tan poderosas como la del yo interior. La verdad, decía él, no consiste en evitar los conflictos, sino en mirarlos de frente y descubrir en ellos la puerta hacia nuestra propia transformación. Para Jung, la vida no era un enigma que debía resolverse, sino un misterio que debía vivirse y revelarse poco a poco. Sin embargo, no fue un sabio que alcanzó la comprensión tras una semana de meditación. Su búsqueda de sentido no estuvo marcada por teorías abstractas, sino por experiencias personales intensas. Tuvo que enfrentar sus propias dudas, crisis y los aspectos más oscuros de su interior. Nacido en 1875 en Suiza, hijo de un pastor, Jung sentía respeto por su padre, aunque pronto percibió que las creencias religiosas rígidas que éste defendía resultaban demasiado limitantes para guiar su vida adulta. Ese fue su primer gran conflicto entre espiritualidad y escepticismo, el cual sembró las semillas que más tarde lo llevarían a explorar con seriedad su fascinación por el inconsciente. Alrededor de los 30 años, atravesó lo que él mismo describió como una horrible confrontación con el inconsciente. Experimentó visiones, escuchó voces y llegó a temer que estuviera al borde de una psicosis o de algo parecido a la esquizofrenia. A raíz de esas vivencias surgieron preguntas que la mayoría de nosotros prefiere evitar. ¿Quién soy realmente? ¿Por qué me siento de esta manera? ¿Cuál es el propósito de todo esto? Para él, esta travesía interior representaba el verdadero reto de la existencia. Igual que cualquier ser humano, atravesó etapas de confusión, dudas y crisis, pero en lugar de huir de ellas, optó por acogerlas. Creía firmemente que los momentos de quiebre no eran muros, sino señales que conducían hacia una comprensión más profunda de uno mismo. Según su visión, el sentido de la vida nunca se hallaba en la comodidad, sino en el valor de enfrentar los propios temores y adentrarse en la introspección. Desde muy joven comprendió que la vida era mucho más compleja de lo que se mostraba en la superficie. Percibía una profundidad en la experiencia humana que la psicología de su tiempo aún no se atrevía a explorar. Así comenzó un viaje singular, no para conquistar territorios ni acumular logros externos, sino para aventurarse en lo desconocido que habitaba en su propio interior. Originalmente interesado en la medicina, Jung no mostraba una inclinación inicial hacia la psicología clínica, pero su profundo interés por las enfermedades mentales lo llevó a dedicarse a la psiquiatría. En 1900 comenzó a trabajar en un hospital psiquiátrico, donde estudió a pacientes con esquizofrenia. Fue en ese mismo lugar donde tuvo su primer contacto con la obra de Sigmund Freud, considerado el padre del psicoanálisis. Al sumergirse en las ideas de Freud,
Jung pronto se acercó a él y ambos iniciaron un intercambio de cartas. Rápidamente desarrollaron una amistad y una relación intelectual muy estimulante. Solían debatir con frecuencia sobre el trabajo de Freud y, con el tiempo, Jung ascendió dentro del campo del psicoanálisis, llegando a convertirse en su protegido. Freud estaba convencido de que Jung era el hombre indicado para continuar su legado. Sin embargo, Jung no se conformó con aceptar las teorías de Freud. Las amplió en múltiples ocasiones, incluso de manera radical. Mientras Freud sostenía que gran parte del comportamiento humano se explicaba a partir de impulsos inconscientes, sobre todo de carácter sexual, Jung empezó a sentirse insatisfecho con esa visión. Consideraba que las ideas de Freud eran demasiado limitadas, centradas en exceso en los aspectos biológicos y materiales de la mente. Para Jung, la psique era mucho más que eso. La concebía como un territorio vasto y misterioso, poblado de símbolos, sueños y conexiones que trascendían el tiempo y la cultura. Precisamente esa diferencia de perspectiva fue lo que terminó distanciándolo de Freud. Mientras Freud entendía el inconsciente como un depósito de deseos reprimidos, Jung lo percibía como una puerta de acceso a una dimensión mucho más profunda de la existencia humana. Para Jung, la psique funcionaba como un sistema autorregulador que buscaba mantener el equilibrio y favorecer el desarrollo interior. Estaba convencido de que se componía de 3 niveles: el ego, es decir, la mente consciente, la parte que interactúa con el mundo exterior, nuestro sentido de identidad, esa voz interna que escuchamos incluso ahora mientras lees estas palabras, el inconsciente personal, un depósito de recuerdos olvidados y emociones reprimidas, único en cada individuo, y el inconsciente colectivo, su aporte más original a la psicología, un estrato profundo y universal del inconsciente compartido por toda la humanidad. Con estas ideas, Jung abrió el camino hacia una comprensión más amplia de lo que significa ser humano. Sus reflexiones siguen siendo fundamentales no solo para explorar nuestra propia mente, sino también para entender nuestra conexión con los demás. Sin embargo, ese mismo brillo intelectual lo llevó inevitablemente a choques con Freud, y su distanciamiento no se debió únicamente a desacuerdos profesionales. La ruptura estuvo directamente relacionada con la concepción que Freud tenía sobre los deseos sexuales como motor principal de la conducta humana, una visión que Jung consideraba demasiado reduccionista. Para él, dimensiones como la espiritualidad, el simbolismo y la búsqueda de sentido desempeñaban un papel igualmente decisivo en la formación de la psique. Estas diferencias ideológicas abrieron un abismo entre ambos que nunca pudo cerrarse del todo. La separación fue dolorosa, pero representó un auténtico punto de inflexión en la vida de Jung. Su salida del círculo de Freud trascendía lo personal y simbolizaba una división dentro de la propia psicología. Mientras el legado de Freud dio lugar al psicoanálisis, Jung abrió un camino distinto, la psicología analítica, que lo llevaría a descubrir algunas de las intuiciones más profundas acerca de la experiencia humana. Las ideas de este psicólogo suizo constituyen un verdadero mapa para quienes desean comprenderse mejor. Aún así, sus teorías no eran perfectas ni fueron aceptadas universalmente dentro del ámbito psicológico. Quizá la idea más influyente que Jung presentó al mundo fue el concepto de la sombra, uno de los 4 arquetipos principales que describió. La sombra está formada por todas aquellas partes de nosotros mismos que reprimimos, ignoramos o negamos. No solo contiene los rasgos que solemos catalogar como negativos, ira, envidia, codicia, sino también cualidades que admiramos en los demás y que nos resistimos a reconocer en nuestra propia personalidad. Es como un cajón psicológico del desorden. No lo vemos, pero siempre está ahí. La sombra encuentra formas de manifestarse en nuestra vida, a menudo a través de las proyecciones. Imagina que asistes a una fiesta y conoces a alguien ruidoso y extrovertido que quiere iniciar un círculo de baile. Nunca te han agradado las personas que buscan llamar la atención en público. No sabes cuándo comenzó esa aversión, pero siempre la has sentido. Pones los ojos en blanco pensando, «Yo jamás sería así».
Sin embargo, ¿y si esa reacción no fuera un simple fastidio? ¿Y si en realidad fuera un reflejo de algo oculto y profundamente enterrado en ti? La sombra nos intimida porque nos obliga a enfrentar aspectos de nosotros que rechazamos. Pasamos la vida empujando esos fragmentos al fondo, fingiendo que no existen. Pero, según Jung, es precisamente por eso que muchos nos sentimos perdidos y desconectados. El secreto, decía él, es que la sombra no es malvada, simplemente está sin explorar. Cuanto más la evitamos, más poder ejerce sobre nosotros. En cambio, cuando nos atrevemos a mirarla de frente, recuperamos el control, integramos esas partes olvidadas y, al hacerlo, nos acercamos a la totalidad de lo que realmente somos. Para Jung, este encuentro con la sombra era uno de los pasos esenciales en la búsqueda de sentido. Si aprendemos a enfrentar lo que tememos ver en nosotros mismos, podemos comenzar a vivir de manera más auténtica y plena. Pero Jung fue más allá. Sostenía que la sombra no era solo una suma de miedos y carencias individuales, sino un elemento fundamental de algo mucho mayor, un proceso al que llamó individuación. La individuación no consistía en alcanzar la perfección, sino en llegar a ser íntegros, aceptando tanto la luz como la oscuridad dentro de nosotros. Era la idea central en su obra, el proceso de convertirnos en lo que realmente somos, y no en lo que creemos que deberíamos ser. Aquí está el reto. La individuación no ocurre evitando los problemas ni escapando de los miedos, sino al enfrentarlos directamente. Jung creía que todos nacemos con un enorme potencial, pero que al crecer aprendemos a suprimir partes de nuestro ser para encajar en la sociedad. Adoptamos máscaras, lo que él llamó la persona, para agradar a los demás y evitar conflictos. Con el tiempo, terminamos creyendo que la máscara es nuestra verdadera identidad. Sin embargo, en lo más profundo sabemos que algo falta. Surge un vacío, una incomodidad, porque hemos perdido el contacto con nuestro yo auténtico. El proceso de individuación consiste en quitarse esas máscaras, confrontar la sombra y abrazar toda nuestra complejidad. No es un camino sencillo. Implica mirar de frente aquellas partes de nosotros mismos que preferiríamos mantener ocultas, enfrentar recuerdos y experiencias dolorosas y aceptar los aspectos de nuestra personalidad que la sociedad nos ha enseñado a reprimir. Jung advertía que, si no emprendemos esta travesía, terminamos proyectando nuestros conflictos no resueltos en los demás, culpando al mundo por aquello que en realidad no logramos aceptar dentro de nosotros. Sin embargo, cuando nos atrevemos a integrar tanto la luz como la oscuridad, comenzamos a descubrir paz, propósito y una comprensión más profunda de lo que la vida verdaderamente significa. Entre sus ideas más revolucionarias se encuentra el concepto del inconsciente colectivo. A diferencia de Freud, quien veía el inconsciente únicamente como un depósito personal de deseos reprimidos, Jung sostenía que existía una capa mucho más profunda, un inconsciente universal compartido por toda la humanidad. Ese inconsciente colectivo, explicaba Jung, estaba lleno de arquetipos, símbolos universales y patrones que se repiten en mitos, religiones e historias de todas las culturas y épocas. Arquetipos como el héroe, la madre, el anciano sabio o el tramposo reflejan experiencias humanas fundamentales que trascienden cualquier tiempo o lugar. Para Jung, los arquetipos no eran simples figuras simbólicas, sino fuerzas vivas presentes en la psique, capaces de influir en nuestros pensamientos, sueños y comportamientos. Reconocer estos patrones en nosotros mismos nos permite comprender mejor nuestras vidas y los desafíos que enfrentamos. El inconsciente colectivo también nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas. Las experiencias que atravesamos y los obstáculos que enfrentamos forman parte de una narrativa humana mucho más amplia. Estamos conectados con todos los que nos precedieron y con quienes aún vendrán. ¿Ves? Dependemos en gran medida de nuestra historia, y eso es un factor decisivo en la psicología. No somos de hoy ni de ayer, somos de una era inmensa, decía Jung,
Jung veía al ser humano como un viajero que no camina únicamente dentro de su propia biografía, sino en un río mucho más amplio que fluye a través de las generaciones. Para él, el inconsciente colectivo no era una metáfora ni una idea abstracta, sino una realidad psíquica concreta que se manifiesta a diario, aunque de manera sutil. En los sueños, por ejemplo, observaba cómo símbolos antiguos, mitológicos e incluso religiosos surgían de manera espontánea, aún en personas que jamás habían tenido contacto consciente con esas imágenes. Creía que esto revelaba una memoria profunda, como si el alma llevara consigo los registros de toda la humanidad. En este contexto, la individuación no era solo una búsqueda personal de equilibrio, sino también una reconciliación con esa herencia ancestral. Jung decía que cada ser humano es un puente entre el pasado y el futuro, cargando dentro de sí tanto los rasgos individuales como las formas universales que pertenecen a la psique colectiva. El trabajo interior, por lo tanto, no se limitaba a resolver traumas de la infancia o problemas cotidianos, sino a dialogar con esas fuerzas mayores que moldean el imaginario humano. Veía en los arquetipos una especie de lenguaje secreto con el que la vida nos enseña. El héroe, por ejemplo, no es únicamente un personaje de mitos o películas, representa la travesía interior de todo individuo que debe superar miedos, atravesar pruebas y, en ese proceso, descubrir una nueva dimensión de sí mismo. La madre simboliza tanto el cuidado y la protección como el riesgo de quedar atrapados en vínculos de dependencia. El anciano sabio señala la voz de la intuición y la sabiduría, que muchas veces no proviene de la lógica racional. El embaucador o trickster, presente en tantas culturas, nos recuerda que el caos, el error y lo inesperado también forman parte esencial del crecimiento. En la visión de Jung, la sombra y los arquetipos no eran elementos separados, sino aspectos de un mismo tejido psíquico. La sombra, al sacar a la luz aquello que reprimimos, abre espacio para que los arquetipos se manifiesten con mayor claridad. Estaba convencido de que solo al reconocer la oscuridad interior se podía abrir paso a la luz de símbolos transformadores. Esa integración nos acercaba a lo que llamaba el self, el centro de la psique, la totalidad que une consciente e inconsciente en una visión más amplia de lo que somos. Un aspecto fascinante de su obra es que nunca redujo al ser humano a un diagnóstico ni a un conjunto de síntomas. Para él, cada crisis psicológica contenía en sí un llamado a la transformación. La depresión, por ejemplo, no debía verse únicamente como un trastorno, sino como una invitación de la psique a sumergirse en el interior y redescubrir valores olvidados. Los conflictos internos eran portales, no simples cargas. Creía que cuando la vida parecía perder sentido, era señal de que la persona se había alejado de su propio proceso de individuación, ignorando partes esenciales de su alma. Otro punto que resaltaba Jung era la importancia de los símbolos religiosos y espirituales. Aunque no defendía una religión en particular, veía en estas tradiciones expresiones vivas del inconsciente colectivo. Ritos, mitos y símbolos, en su visión, cumplían la función de organizar la psique, ofreciendo al individuo puntos de referencia en medio del caos de la existencia. Sin ellos, pensaba que el ser humano moderno quedaba a la deriva, atrapado en el vacío, porque perdía la conexión con aquello que da profundidad y misterio a la vida. Jung también consideraba que la ciencia, aunque necesaria, no era suficiente para abarcar toda la complejidad de la psique. Valoraba la experiencia subjetiva, el arte, los sueños e incluso fenómenos que la ciencia tradicional solía relegar. Para él, nada que emergiera de la mente humana debía descartarse sin más, pues hasta las imágenes más extrañas podían contener mensajes valiosos del inconsciente. En la práctica, su psicología invitaba a las personas a convertirse en exploradoras de sí mismas. La individuación no era un camino lineal ni rápido, sino un proceso continuo de inmersiones, enfrentamientos y descubrimientos. Decía que cada persona lleva dentro de sí un mapa incompleto, y que solo viviendo, afrontando y reflexionando ese mapa puede desplegarse. Por eso veía a cada individuo como único,
aunque al mismo tiempo conectado a todos los demás por la red invisible del inconsciente colectivo. Al final, la visión de Jung puede entenderse como un llamado a la valentía y a la profundidad. Vivir, para él, no era buscar comodidad o certezas, sino aceptar el misterio, acoger las contradicciones internas y reconocer que, detrás de cada sombra y de cada crisis, hay una oportunidad de expansión. Eso era lo que lo distinguía. En lugar de reducir la vida a impulsos, síntomas o normas sociales, la concebía como una travesía simbólica, un proceso de despertar hacia la totalidad del ser. Según Jung, cuando alguien nos irrita sin un motivo aparente, en realidad no se trata de la otra persona, sino de nosotros mismos. Ese malestar repentino, casi inexplicable, suele ser un reflejo de la sombra, esa parte de la psique donde escondemos los aspectos que no aceptamos de nosotros. Lo que tanto nos incomoda en los demás puede ser justamente lo que hemos rechazado dentro de nuestra propia identidad. Es como si el inconsciente proyectara hacia el exterior aquello que no nos atrevemos a mirar en nuestro interior. Imagina una situación sencilla. Te cruzas con alguien extremadamente arrogante y sientes una rabia desproporcionada. Tal vez esa arrogancia toque un punto que has reprimido en ti mismo, un deseo de imponerte, de ser reconocido, pero que fue sofocado con el tiempo porque aprendiste que debías ser humilde, discreto o contenido. El otro, sin saberlo, se convierte en un espejo de una parte tuya olvidada en la oscuridad. La irritación, entonces, habla menos de la persona y más del recuerdo silencioso de algo propio que ha sido negado. Para Jung, este mecanismo recibe el nombre de proyección. Proyectamos en los demás tanto nuestras cualidades no reconocidas como nuestros defectos reprimidos. Por eso, muchas veces lo que juzgamos como exagerado, ridículo o inaceptable en alguien revela más sobre quiénes somos nosotros que sobre quién es el otro. La vida, en este sentido, funciona como un escenario en el que los personajes a nuestro alrededor representan papeles que dialogan con nuestras propias sombras. Él sostenía que estas reacciones no debían interpretarse como fracasos o señales de debilidad, sino como invitaciones de la psique a la integración. La ira, la envidia, el rechazo o incluso el desprecio que sentimos hacia determinadas personas pueden ser llaves para descubrir partes ocultas de nosotros. Jung diría que el malestar es un maestro disfrazado. Cuando nos detenemos a reflexionar sobre por qué una actitud nos afecta con tanta intensidad, abrimos la posibilidad de recuperar algo en nosotros mismos que está pidiendo ser reconocido. Ese es un paso fundamental en el proceso de individuación. En lugar de culpar al otro, investigamos por qué eso nos toca. El vecino ruidoso, el compañero presumido, el jefe controlador, la amiga dramática, todos, de algún modo, pueden estar activando capas de nuestra propia sombra. No significa aceptar abusos ni tolerar todo, sino aprender a distinguir qué pertenece realmente al otro y qué es, en realidad, un reflejo de lo que no aceptamos en nosotros mismos. Jung afirmaba que, al integrar estas proyecciones, la irritación pierde fuerza. Es como limpiar un espejo. Ya no necesitamos que el otro cargue con lo que nos hemos negado a ver. Y en ese momento, la relación con el mundo cambia. Personas que antes despertaban odio o repulsión comienzan a ser vistas con más comprensión, porque dejan de representar una amenaza y se convierten en recordatorios de que nuestra totalidad incluye tanto la luz como la sombra. En otras palabras, para Jung, cada vez que alguien te molesta sin razón, esa razón existe, solo que no está en el otro, sino en las profundidades de tu propia psique. Cuando Jung analizaba los sueños, notaba que muchas de las figuras que aparecían en ellos funcionaban como representaciones simbólicas de esas partes de nosotros mismos que rechazamos y luego proyectamos en los demás. Por ejemplo, si alguien soñaba con un enemigo hostil, con una figura agresiva o incluso con personas conocidas en papeles negativos, Jung no lo interpretaba como una simple coincidencia. Para él, esos personajes oníricos eran expresiones de la sombra del soñador. El inconsciente utilizaba imágenes impactantes para mostrar lo que la conciencia prefería ignorar.
Así, la ira que sentimos frente a alguien en la vida real y los personajes inquietantes que aparecen en nuestros sueños están unidos por la misma dinámica. Ambos señalan aspectos ocultos de nuestra psique que reclaman atención. En las relaciones, Jung observaba algo aún más revelador. Cuanto más íntimo era el vínculo, mayor era la posibilidad de proyecciones. Decía que el amor y la amistad eran terrenos fértiles para que el inconsciente se manifestara, porque en esas relaciones nuestras defensas se abren. Por eso, no es raro que nos enamoremos de alguien que encarne cualidades que reprimimos en nosotros mismos: valor, audacia, sensualidad, independencia, o que, por el contrario, sintamos una fuerte irritación cuando el otro refleja actitudes que rechazamos en nuestra propia vida. Este mecanismo explica por qué a menudo nos sentimos inexplicablemente atraídos o repelidos por determinadas personas. Jung también veía la irritación o el encantamiento desmedido como señales claras de que hay una proyección en juego. Si conoces a alguien y de inmediato sientes una admiración exagerada, puede que estés proyectando en él cualidades que aún no reconoces en ti. De la misma manera, cuando el desprecio o la rabia aparecen de forma intensa y repentina, es muy probable que allí se encuentre un fragmento de tu sombra. Solía decir que, cuando reaccionamos de manera desproporcionada frente a alguien, esa reacción funciona como una flecha que apunta hacia nuestro interior, señalando una parte de nosotros que necesita ser integrada. Un ejemplo práctico. Imagina a una persona que siempre se ha esforzado por ser racional, tranquila y equilibrada, pero que, al encontrarse con alguien extremadamente emotivo e intenso, se siente profundamente molesta. Jung interpretaría esto como un reflejo de su propia sensibilidad reprimida. En algún momento de su vida aprendió que expresar emociones era signo de debilidad, por lo que encerró ese aspecto en la sombra. El otro, al mostrar precisamente lo que ella oculta, se convierte en un espejo incómodo, y la irritación surge de esa confrontación involuntaria. En el proceso terapéutico, Jung invitaba a sus pacientes a preguntarse: ¿qué es exactamente lo que me molesta de esta persona? ¿Ese rasgo existe en mí de alguna forma? ¿En qué momento de mi vida aprendí a ocultarlo? Estas reflexiones no eran simples ejercicios intelectuales, sino herramientas para transformar proyecciones inconscientes en verdadero autoconocimiento. Creía que, al recuperar esos fragmentos, la persona no solo reducía sus conflictos externos, sino que también fortalecía su sentido de totalidad y autenticidad. Jung extendía esta idea al ámbito social. Señalaba que grupos y sociedades enteras proyectan sus sombras en enemigos externos. El prejuicio, la intolerancia e incluso las guerras podían entenderse, en su visión, como proyecciones colectivas, comunidades enteras rechazando sus propios aspectos y colocándolos en el otro, visto como una amenaza. Y al igual que en el individuo, la verdadera cura no residía en reprimir, sino en reconocer e integrar. Por lo tanto, cuando alguien te irrita sin motivo aparente, es como si la vida te ofreciera una pista de lo que aún necesita ser mirado dentro de ti. En la perspectiva de Jung, esa persona actúa como un mensajero involuntario de tu propia sombra. Y el gran aprendizaje está en dejar de luchar contra el espejo y comenzar a descifrar el reflejo. En la vida cotidiana, Jung diría que cada irritación aparentemente sin motivo es una oportunidad de exploración interior. No aconsejaría simplemente ignorar o controlar la ira, sino más bien escuchar lo que intenta decirte. Veamos algunas situaciones prácticas. Imagina que, en el trabajo, un compañero disfruta autopromocionarse, hablar en voz alta de sus logros y colocarse en el centro de atención. Eso te incomoda profundamente, mucho más de lo que parecería razonable. Desde la mirada de Jung, esa molestia podría estar mostrando que en tu interior existe un deseo reprimido de reconocimiento, una parte que quiere expresarse y ser valorada, pero que aprendiste a mantener oculta para no parecer arrogante o vanidoso. En ese caso, el colega no es solo irritante, es un espejo que refleja algo tuyo que pide ser reconocido. En la familia, piensa en ese pariente que siempre es impulsivo,
habla sin filtro y crea pequeñas confusiones. Tal vez tú aprendiste desde niño a ser controlado, prudente, a no dar problemas a nadie. Por eso, cuando esa persona actúa de forma caótica, despierta tu sombra, tu propia espontaneidad reprimida. La irritación es, entonces, la manera en que el inconsciente te invita a mirar lo que fue enterrado. En las amistades, a veces ocurre lo contrario. Podemos sentirnos molestos con alguien demasiado tímido, pasivo o indeciso, sobre todo si siempre hemos valorado en nosotros mismos la firmeza y el liderazgo. Pero Jung recordaría que dentro de cada uno también habita una parte frágil, vulnerable, que no quiere decidir siempre, que a veces desea ser guiada. Negar esa parte puede volvernos rígidos, y la persona indecisa que nos incomoda tanto puede ser el recordatorio de que necesitamos abrazar también nuestra vulnerabilidad. Lo que Jung proponía era un diálogo interno. Cuando notes que alguien te irrita sin razón evidente, en lugar de descargar la rabia sobre el otro o culparte, pregúntate: ¿qué exactamente en esta persona despierta esta reacción en mí? ¿He actuado así alguna vez en mi vida? ¿Será que rechazo en mí ese mismo rasgo? ¿De qué manera esa característica podría ser útil o necesaria en mi camino? Estas preguntas no buscan justificar la conducta del otro, sino revelar lo que en ti quedó en la sombra. Jung creía que, cuanto más negamos esos fragmentos, más el mundo externo se encarga de reflejarlos en personas y situaciones. Es como si la vida colocara frente a nosotros a quienes necesitamos para ver lo que escondemos. También recordaba que la sombra no es únicamente negativa. A veces alguien nos molesta porque manifiesta cualidades que deseamos, pero que reprimimos. Ese amigo aventurero, por ejemplo, que siempre viaja y explora, puede despertar envidia en quien aprendió a mantenerse seguro y estable. Para Jung, esa envidia no es un pecado, sino una señal que apunta hacia un deseo de libertad soterrado. Reconocerlo puede ser profundamente transformador. En el fondo, Jung diría que cada vez que alguien te incomoda, la vida te está ofreciendo una ocasión de crecimiento. La ira o el malestar funcionan como linternas que iluminan regiones oscuras de la psique. Si solo reaccionas, pierdes la enseñanza. Pero si acoges la pregunta que se oculta tras la incomodidad, transformas el conflicto en autoconocimiento. Por eso, para él, las relaciones, ya sean de trabajo, de amistad, familiares o amorosas, no son simples encuentros al azar, sino verdaderos laboratorios de individuación. Cada irritación puede convertirse en un ejercicio espiritual y psicológico, menos en cambiar al otro y más en aprender a integrarte a ti mismo. Cuando reunimos todas estas reflexiones desde la visión de Jung, entendemos que lo que nos molesta en los demás, los sueños que nos inquietan, las crisis que atravesamos e incluso los símbolos presentes en la cultura no son obstáculos, sino invitaciones de la vida. La sombra, el inconsciente colectivo, los arquetipos y el proceso de individuación conforman un mapa que señala hacia un mismo destino: descubrir quiénes somos en esencia. Cada irritación sin causa aparente, cada persona que despierta en nosotros ira o una admiración exagerada, cada conflicto interno, es en realidad una oportunidad para mirar hacia adentro e integrar partes olvidadas de nuestra alma. Jung nos enseñó que la vida no es solo sobrevivir o perseguir el éxito, sino una travesía simbólica en la que luz y oscuridad caminan juntas. No se trata de borrar la sombra, sino de reconocerla, acogerla y transformarla en una fuerza creadora. Es en este proceso donde hallamos significado, propósito y autenticidad. Si este contenido resonó contigo, si despertó reflexión y trajo claridad sobre tu propio camino, deja tu like aquí abajo, porque eso muestra que este mensaje te tocó de alguna manera. Aprovecha también para suscribirte al canal y activar las notificaciones. Así seguirás recibiendo videos que profundizan en el pensamiento de Jung y exploran la psicología, la espiritualidad y el autoconocimiento de manera sencilla, profunda y práctica. Y me encantaría escuchar tu voz.
Comparte en los comentarios si alguna vez viviste una situación en la que alguien te molestó sin razón aparente y, al reflexionar, te diste cuenta de que hablaba más de ti que de esa persona. Tu experiencia puede inspirar a muchos que también están en búsqueda de crecimiento. La vida, como decía Jung, no es solo lo que sucede afuera, sino sobre todo lo que descubrimos dentro de nosotros. Así que sigue caminando en esta jornada, porque cada paso hacia adentro es también un paso hacia afuera, en dirección a una vida más plena, consciente y verdadera. Deja tu like, suscríbete al canal y acompáñame en este proceso de autodescubrimiento.